for recording this computer. Ok. Esto es para beneficio de las personas que no están aquí. Me voy a grabar para después postear el video para que ellos también puedan ver la clase, ¿verdad? Eso es un breve resumen de lo que habíamos explicado la semana pasada sobre el alma, la mente, ¿verdad? Entonces, el título de esta clase hoy es el espíritu del hombre, ¿ok? Ya hablamos del alma, ahora vamos a entrar en detalle a lo que es el espíritu del hombre, ¿verdad? Porque es importante entender la trinidad del hombre, que es el espíritu, alma y el cuerpo, ¿verdad? Ya entramos en detalle en lo que es el alma, ahora vamos a entrar en detalle en lo que es el espíritu del hombre. ¿Quién se me unió ahí? Alguien se unió, pero no sé quién es. Nuestro hermano Nelson, maybe. El otro Nelson. Sí, sí, yo creo que sí. Ok, Dios me lo bendiga. Amén. Sí, Dios me lo bendiga, hermano Nelson. Estábamos explicando lo de la semana pasada, ahora vamos a entrar. Se me fue. Déjame volverlo a llamar. ¿Qué? A what? Notebook. That I don't use. That's hard. Because I use all of them. Yeah, I have like a bunch of notebooks and I have something written in each one of them. Next time bring a notebook. Oh, you got your phone there. Okay. Okay, so alrighty. So vamos a entrar en detalle lo que es el espíritu, el hombre, ¿verdad? Y es importante que nosotros entendamos de qué se compone el ser humano para poder utilizar esto a nuestro favor para vencer. Dios me lo bendiga, hermano Nelson, ¿verdad? Estaba dando un breve repaso de lo que hablamos la semana pasada, de la mente, espíritu de mi cuerpo. Y ahora vamos a entrar en lo que es el espíritu del hombre en esta clase de hoy. Amén. Ok, so, el espíritu del hombre. Y voy a comenzar con Génesis, capítulo 2, versículo 7, que es donde primero se menciona lo que es el espíritu del hombre. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y dice de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Venga su Biblia, lo puede buscar. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Otras traducciones dicen un alma viviente. Amén. Y vemos que en este versículo se habla de lo que es la Trinidad del hombre. Y le explico. Dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí formó lo que es el cuerpo, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida. Ese es el espíritu, ¿verdad? Y fue el hombre un alma viviente, que es el alma. El espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Ok? Ya desde el principio te estaba diciendo de qué era formado el hombre. De un cuerpo, un alma y un espíritu. Amén. Vemos que el alma es la mente. Sí, pero cuando dice ser viviente, en otras traducciones lo dice como alma viviente. ¿Ok? So, aquí se habla del cuerpo, el espíritu y el alma del hombre. ¿Ok? Entonces, aquí lo traduce como aliento de vida, ¿verdad? Lo que es el espíritu del hombre es como el aliento de vida. Me explico. El aliento de vida es la palabra que se utiliza en el original como Neshamah. Neshamah es el aliento de vida. Esa es la palabra original que se usa para aquí cuando dice aliento de vida en el versículo 7, ¿verdad? Y es la misma palabra que se utiliza en Proverbios 20:27
que dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Esa palabra espíritu, ¿verdad? En Proverbios 20:27 es la palabra neshamah, la misma palabra que se utiliza en Génesis 2:7, que es aliento de vida. Amén. Vemos que el espíritu es el aliento de vida de el ser humano. El aliento de vida es lo que hace que el ser humano cobre vida y el alma sea un alma viviente por el espíritu, ¿verdad? Ok, entonces vemos en Proverbios 20:27 que dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ok, y comparé que se usa la misma palabra en el Génesis 2:7 y Proverbios 20:27 haciendo referencia al espíritu y el alma, ¿verdad? Y lo que es el soplo de vida, perdón. Ok. Tenemos que entender que el espíritu del hombre, ¿verdad? El espíritu humano es la parte más profunda del hombre. ¿Ok? El espíritu del hombre es la parte más profunda del hombre. Y yo quiero que vayamos a 1 Corintios 2, versículos 6 al 11. 1 Corintios 2, 6 al 11. Nuevo Testamento. Corintios 2, 6 al 11. 6 al 11. ¿Verdad? Dice 6 al 11. ¿Dónde se encuentra? 1, 2, 2, 6 al 11. Ok, dice, la revelación por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y quiero leerlo completo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y aquí es donde quiero enfocarme. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y escuchen esto, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Y voy a aclarar. Cuando la Biblia habla de espíritu con la E mayúscula, se está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Se está hablando de Dios. Cuando está en la E minúscula, se refiere a lo que es el espíritu del hombre. Vemos aquí en este versículo del 10 al 11 que primero se refiere al espíritu de Dios y luego comienza a hablar del espíritu del hombre y lo repito, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu y vemos que es mayúscula, eso está hablando del Espíritu Santo. Porque el espíritu, nuevamente con mayúscula, o sea, está hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios, ¿verdad? Y ahora dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién sabe lo más profundo del hombre si no es el mismo espíritu del hombre? ¿Verdad? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice más arriba en el versículo 10 que dice que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y luego lo compara con el espíritu del hombre, que hace referencia a que nuestro espíritu conoce lo más profundo de nosotros. Ese es el área más profunda del ser humano, ¿verdad? Ese es el vacío que tú sientes cuando no tienes a Dios. Es tu espíritu muerto. Cuando sientes ese vacío es que tu espíritu está muerto y hay una necesidad en ti de llenar ese vacío y haces tantas cosas para llenarlo, pero sigue ese vacío porque ese vacío solo se puede llenar con Dios. Amén.
Ahora, una pregunta clave. ¿Por qué nosotros los humanos tenemos un espíritu? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos un espíritu? Es importante que entendamos estas cosas. Ya hablamos de que el espíritu es el aliento de vida. Pero ¿por qué tenemos un espíritu? ¿Ok? Nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y porque Dios es espíritu, Él solo puede habitar dentro de un espíritu. So, el lugar donde el Espíritu Santo mora dentro del ser humano es en el espíritu del hombre. Amén. Por eso el cristiano debe de ser una persona espiritual, el alma agarrada del espíritu y la carne matarla. Nosotros debemos matar la carne para vivir en el espíritu, porque si vivimos en el espíritu, ¿verdad? Nosotros vivimos conforme a Dios, porque Dios vive dentro de nuestro espíritu. Nuestra alma está arraigada a Dios, porque Dios está dentro de nuestro espíritu. ¿Ok? Porque Él está dentro de nuestro espíritu y nuestra alma está ligada, ¿verdad? A nuestro espíritu y no nuestra carne. Él nos habla a nuestra conciencia, que es parte de la mente. Y al hablarnos a nuestra conciencia, a nuestra mente, ¿verdad? Nosotros agarramos las palabras de Dios y las traemos a nuestro corazón y nos vamos enamorando de Dios, ¿verdad? Nos vamos enamorando de Jesucristo, ¿verdad? De sus enseñanzas. Entonces somos hacedores, ¿verdad? De la palabra de Dios, porque nuestro espíritu es el que nos dirige, porque el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Amén. Es importante que entendamos eso. Él usa nuestra conciencia para hablarnos, por eso uno tiene esa vocecita ahí. No hagas eso. Eso no está bien. Es más, cuando hacemos las cosas bien, es como que esa alegría, como que, wow, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿entiendes? No solo siempre es lo malo, a veces cuando tú estás leyendo la palabra y la palabra te da una palabra ahí y tú dices, wow, yo estoy haciendo eso y te llena de gozo, ¿verdad? Porque estás siendo un hacedor de la palabra y te anima, ¿verdad? ¿Qué pasó, mami? ¿Está gateando la nena por ahí? Amén. ¿Cuál es la función del espíritu del hombre? Contactar a Dios, ¿verdad? A adorar a Dios, conectarnos con Dios. De la única manera que nosotros podríamos conectarnos con Dios es a través de nuestro espíritu, porque Dios es un espíritu. Amén. Y si vamos para Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Dios quiere que nosotros adoremos en el espíritu. Y no solo que adoremos, que oremos en el espíritu, ¿verdad? Que todo lo que hagamos para Dios lo hagamos en el espíritu, ¿verdad? Para la gloria del Señor. No podemos hacer las cosas en la carne porque no van a funcionar. Todo lo que hagamos para el Señor debemos de asegurarnos que lo hagamos con el espíritu, porque si lo hacemos con el espíritu, lo hacemos con el corazón, porque nuestro espíritu está unido a nuestro corazón, ¿verdad? Cuando vayamos a hacer las cosas para Dios, las obras, porque dice en el versículo 24, Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que la adoremos en el espíritu, es una necesidad. Amén. Ok, hablamos de adorar a Dios en el espíritu, ¿verdad? Hablamos de que en nuestro espíritu es donde mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablamos de que el espíritu también viene siendo lo que es el aliento de vida, ¿verdad? Lo que dio vida a Adán, lo que nos da vida eterna a nosotros, porque, y le voy a explicar luego a qué me refiero, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora cobramos vida, nuestro espíritu cobra vida que estaba muerto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. O sea, alimenta tu espíritu, en otras palabras, el Señor le está diciendo, mata tu carne, porque cuando Cristo dice esto, está ayunando, mata tu carne, ¿verdad? Alimenta tu espíritu, busca presencia, ora,
¿sabes? Nútrete de la palabra. ¿Ok? Ahora, quiero tocar un temita muy importante en cuestión a lo del espíritu. Hablé de la adoración en el espíritu y en verdad, ¿verdad? Y ahora quiero tocar el tema de orar en el espíritu. ¿Ok? Es importante que nosotros entendamos lo que es la oración en el espíritu. ¿Por qué? No todo el mundo toca estos temas. Y es importante que nosotros lleguemos a entrar en lo que es la oración en el espíritu. Amén. Y si vamos para el Nuevo Testamento, la frase orar en el espíritu se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces se menciona, ¿ok? De orar en el espíritu. Y buscar rápido por aquí. Está bien, yo lo busco aquí, la Biblia. Y el primer versículo del cual quiero hablar es el 1 Corintios 14:15. 1 Corintios 14:15. 1 Corintios 14:15 dice de esta manera. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿verdad? Y aquí está hablando de la oración en el espíritu. ¿Ok? Segundo versículo que quiero buscar es Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ok? Y número 3, Judas 20. Judas 20. Judas es el libro antes del Apocalipsis. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ok? Es importante que nosotros los cristianos oremos en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa orar en el Espíritu? ¿Verdad? ¿Qué significa orar en el Espíritu? Si vamos para el original, cuando la Biblia dice orar en, tiene varios significados, ¿verdad? Que podemos aplicarlo en lo que es orar en. Y los significados del griego serían esto: por medio de, con la ayuda de, en la esfera de y en conexión con. ¿Ok? Si ahora utilizamos el versículo Judas 20, vamos a ver cómo lo diría. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por medio del Espíritu Santo. Orando con la ayuda del Espíritu Santo, orando en la esfera del Espíritu Santo y orando en conexión con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la oración en el Espíritu, no hablamos de las palabras que tú digas, es una manera de orar. No se trata de las palabras que uses. Es una forma de orar. Y esta forma de orar es que el Espíritu Santo te ayude en tu oración. ¿Ok? Y esta oración es diferente a las oraciones que nosotros hacemos normal. Y les voy a explicar con un versículo. No se basa en palabras, sino en cómo lo estamos haciendo. Y vamos para Romanos 8:26. Romanos 8:26 explica lo que estoy diciendo. Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice de esta manera. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues
que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando agarramos los otros versículos que hablamos, orar en el Espíritu, ¿verdad? Y agarramos lo que es el original y ponemos las palabras por medio del Espíritu, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu, en la esfera del Espíritu, con conexión con el Espíritu, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos damos cuenta que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a orar, ¿verdad? Y dice, aquí Pablo dice, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, nosotros no sabemos pedir como conviene, no sabemos pedir en oración, básicamente. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es la oración en el Espíritu en la cual ya no eres tú, sino el Espíritu Santo a través de ti. Yo no sé si ustedes han experimentado esto, pero esta es la oración donde la cual tú comienzas a gemir y a llorar en el Espíritu por las almas, ya sea por tu pueblo, por donde tú vives, por el gobierno, y empiezas a orar por estas cosas que tú como en general a veces ni pensaría, pero luego el Espíritu Santo te comienza a mover, a orar por estas cosas en el Espíritu, con gemidos indecibles, ¿verdad? En llanto, y es algo que es sobrenatural. Es algo que es sobrenatural. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaba llorar. A mí no me gustaba llorar antes. Yo decía que no era de hombre llorar, ¿verdad? Pero la primera vez que yo entro en una oración en el Espíritu, me enamoré de esa oración a tal magnitud que era como que cada vez que oro yo necesito conectarme a tal magnitud con Dios que yo necesito entrar en esa oración en el Espíritu. ¿Sabes? No nos podemos conformar en solamente decir la oración no, yo quiero conectarme con Dios. Yo quiero sentir su presencia. Yo quiero que Él ore, que me ayude a orar. Y me acuerdo, voy a contar un poquito de mi testimonio. Cuando yo me convertí, yo me convertí porque comencé a leer Mateo, ¿verdad? El libro de Mateo, en el capítulo 5. Y estoy leyendo Mateo y el Señor comienza a tocar mi corazón. Y todavía no me había convertido, pero como 2 días después que estoy leyendo el libro de Mateo, siento esa necesidad de aceptar al Señor y comienzo a llorar. Comienzo a llorar de camino a mi casa. Como nunca había antes llorado. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Yo no entendía, yo estaba perdido. Pero yo empecé a llorar como un nene chiquito. Salí a las 2 de la tarde, me acuerdo, trabajaba en un campo de golf. Y estoy yendo a casa llorando y pidiéndole perdón a Dios. Yo le decía, yo no sé por qué yo te estoy pidiendo perdón, pero perdóname. Me siento culpable, me siento sucio, me siento indigno, me dice, tanto que yo he hecho en esta tierra y tu palabra me dice que me puedes perdonar, que puedo recibir salvación a través de ti. Yo no quiero ir al infierno. Perdóname por todo lo malo. Empecé en esa oración y empezó a llorar como un nene chiquito, llorando y llorando y llorando. Y fue algo bien lindo, pero a la misma vez era como que estoy llorando. Y a mí no me gustaba sentirme como tan sensible, pero en ese momento yo no estaba pensando en eso, porque se sentía bien, no era un llanto de sufrimiento, era un llanto de esperanza, de gozo, de llenura. Es como algo íntimo, eso es como es entre tú y Dios, ¿verdad? Y después de eso, comienzo a recibir ataques a las 3 de la mañana de demonios, ¿verdad? Y yo tenía un demonio de ira dentro de mí que no quería irse de mí. Y a las 3 de la mañana me levantaba con ataques de ira. Yo estaba durmiendo y exactamente a las 3 de la mañana yo me levantaba, miraba el reloj y entraba algo en mí que yo quería romperle el televisor, quería meterle puño, patar las paredes,
revolcar todo y yo me tenía que aguantar de la cama así y respiraba profundo y yo así con un coraje y yo decía, ¿por qué me pasa? Y es que el demonio que estaba dentro de mí de ira no quería irse, pero mientras más me alimentaba de la palabra, no podía resistir. So, yo decía, si me está pasando esto es porque algo bueno está pasando dentro de mí. De la única manera que yo podía acostarme a dormir era pidiéndole a Dios que me ayudara. Yo no sabía orar. Dice, Dios, yo no sé orar. Yo no sé qué es esto, pero yo solamente te pido que me ayudes a dormir, que me des tranquilidad. Y de esa manera, y poquito a poco, el coraje se me iba bajando hasta que me calmaba y me podía quedar durmiendo. Estuvo como una semana así. Después, un día me levanto porque un demonio está fastidiando. Y ya yo estoy cansado de que los demonios vengan a fastidiarme de madrugada. Ese día me levanto, pero me levanto enojado, como en el espíritu. Como que, bro, todas las noches van a fastidiarme, van a seguir molestando. En este momento empiezo a pedirle a Dios, pero de la manera que se lo pido ya es con mi corazón, ¿sabes? Ya estoy cansado. Y entonces entro en una oración en el espíritu, en llantos y en gemidos. Yo nunca había sentido eso, pero cuando lo sentí era como que yo sentía un poder en mí que me consumía y me arropaba y a la misma vez me llenaba. Y yo decía, ¿qué es esto? Y desde que yo experimenté eso ese día, dije, cada vez que voy a orar, yo necesito encontrar eso que yo encontré ese primer día. Esa primera vez que yo recibí eso. Y nosotros debemos de tratar de encontrar eso. El cristianismo no solo se basa en conocer, tú puedes conocerte la Biblia de principio a fin, el diablo se la sabe toda. Es una intimidad con Dios, ¿verdad? Es una relación íntima con Dios. Y para conectarnos con Dios, nosotros debemos de alimentar a nuestro espíritu. Para alimentar a nuestro espíritu, nosotros debemos de leer Biblia. Y para matar nuestra carne, nosotros debemos de ayunar. Es importante el ayuno. Cuando Jesucristo comienza a hablar de enseñando a cómo debemos de orar en Mateo, él dice, y cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza a decirle Padre nuestro. Él no está diciendo, si ustedes quieren orar, oren así. No, le está diciendo cuando oren. Es un mandato. Es un mandato. Y rápido que termina a explicar lo que es la oración entre el ayuno. Dice, y cuando ayunen, ayunen así. Él no dice, y si quieren ayunar, pues ayunar. No, no. Cuando ayunen. O sea, él espera que nosotros lo hagamos. Te lo voy a buscar ahora. No sé si Mateo 5 o Mateo 6. Vamos a buscarlo a ver rapidillo. Ok, Mateo capítulo 6. Empieza la oración en el versículo 5 hasta el 15 y del 16 al 18. Mateo 6, versículo 5 al 15 es la oración, que ahí es donde nos da el modelo de oración del Padre Nuestro, que eso sería una buena clase también, el modelo de oración, porque el modelo de oración, si nosotros no lo aprendemos cuando somos pequeños, ¿verdad? Y lo memorizamos. Pero este modelo de oración es importante porque Jesús nos está dando unas claves a cómo nosotros debemos de orar. Amén. Y entonces, del versículo 16 al 18 está Jesús y el ayuno. Y ve y dice, cuando ayunéis, ¿verdad? O sea, Él está esperando que nosotros hagamos, ¿verdad? Que ayunemos. Cuando oréis, Él espera que nosotros hagamos esa acción, ¿verdad? Por eso a mí me gusta a los cristianos que están empezando decirle que sí. Cuando ustedes vayan a leer la palabra, ¿verdad? Si estás empezando, yo empecé por Mateo capítulo 5. ¿Por qué? Porque te da las bienaventuranzas y te da las enseñanzas
¿verdad? De cómo un cristiano debe vivir por el mismo Jesús. Eso fue lo que me llevó a mí a Cristo. Eso fue lo que me empujó a mí a aceptar al Señor. Mateo capítulo 5. Hasta el capítulo 8, creo. Ya. Amén. So, tomen nota. Si ustedes quieren verdaderamente comenzar a conocer cómo un cristiano debe caminar, léanse Mateo capítulo 5 al 8. Empiecen por ahí para que ustedes vean cómo las palabras de Jesucristo van a llenar su espíritu y van a ser personas espirituales si es que ustedes deciden llevarse esas palabras a su corazón y actuar en ellas. Nosotros como cristianos vivimos por la palabra, no por nuestros sentimientos, porque los sentimientos traicionan a uno. Nosotros y la carne a veces, muchas veces it attach, como que se aferran nuestros sentimientos, se aferran a la carne muchas veces. Por eso debemos de mantener nuestra alma sometida a lo que es nuestro espíritu. Porque cualquier movimiento en falso de cualquier persona, si tú no eres una persona espiritual, firme, te va a afectar. Un comentario de una persona puede afectarte si tú no estás espiritualmente fuerte. Una mirada, ¿verdad? Una acción de los mismos hermanos, ¿verdad? Dentro de la iglesia puede afectar si tú no estás firme con el Señor. Esas cosas pueden afectarte. Por eso debemos de vivir en el espíritu y no vivir en la carne. Amén. Y si tú te sientes afectado por una mirada, si tú te sientes afectado por un comentario, si tú te sientes afectado por estas cosas, usted está viviendo más en la carne que en el espíritu. Y yo le exhorto a que se someta a Dios, a que resista al diablo y de vosotros huirá, como dice su palabra. Someteos pues a Dios, resista al diablo y de vosotros huirá. Amén. Es importante que nosotros entendamos estas cosas para nosotros vencer. Otra cosa, nosotros vamos para la iglesia, ¿verdad? Y hacemos todas estas cosas para Dios, no para el hombre. Nosotros somos siervos de Dios, ¿verdad? Y porque somos siervos de Dios, somos siervos de las personas también, ¿verdad? Porque dice la palabra, el que quiera ser más grande en el reino, que sirva. Mientras más grande el ministerio, más servidor tú tienes que ser. Porque hay personas que se les sube el ego, ¿verdad? Y se creen que no, sírvame a mí. No, es que tú no estás entendiendo. Mientras más grande el llamado, más siervo tú tienes que ser. Tú tienes que servir más a la obra, tú tienes que servir más a las personas. Tienes que ponerte más abajo, humillarte más. Porque no es como nosotros los humanos pensamos. Dios siempre obra todo lo contrario. El que quiera ser más grande, que sirva. Nosotros debemos de ser humildes y personas que están dispuestas a servir. Hagan lo que nos hagan, digan lo que nos digan. Dice la palabra del Señor que nos van a rechazar, que nos van a odiar. O sea, lo dice la palabra. Por el nombre de Jesús van a suceder estas cosas a nosotros. Y si nosotros no estamos firmes en el Señor y nuestro espíritu está muerto, vamos a caer. Entonces, vemos lamentablemente muchas personas que van a la iglesia y se salen por una acción de una persona. O porque el pastor dijo algo que no les gustó o hizo algo que no les gustó. Yo entiendo que el pastor es el ángel de la iglesia, como dice la palabra, pero es un ser humano. Nosotros vamos por Dios. Si hizo algo o dijo algo que estaba erróneo, vamos a levantar a nuestros hermanos, vamos a ayudarnos. Ahora, si están enseñando falsas enseñanzas, corre de ahí. Corre. Pero si dicen o hacen algo, vamos a ayudarnos. Porque ¿sabes qué? Nosotros tenemos que mirar primero el tronco de palo que tenemos en nuestro ojo antes de mirar la paja que tiene el hermano. Porque probablemente nosotros tenemos cosas peores dentro de nosotros. Yo siempre lo miro de esta manera, para ayudar a las personas a entender, porque la mayoría de las personas que yo hablo con ellos, que no quieren ir a la iglesia, es porque de alguna manera u otra fueron heridas, ¿verdad?
dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estaban firmes en el Señor, no estaban espiritualmente fuertes. Un comentario, una mirada o cualquier cosa que vieron, dijo, yo no vuelvo a la iglesia. Y como yo les digo a ellos, ¿usted iba a la iglesia por Dios o por el hombre? Porque el hombre va a fallar. Tú vas por Dios. Cuando yo lo comparo con un mecánico, y algunos de ustedes me han escuchado que yo he dicho esto varias veces. Cuando tú vas a un mecánico, tú encuentras muchos carros dañados, ¿verdad? Muchos carros dañados. Y básicamente estoy como eso, hablando en parábolas, porque se nos hace fácil entender, ¿verdad? Utilizando los ejemplos de la vida. Cuando tú vas a un mecánico, tú vas a ver muchos carros dañados. Y hay un mecánico, ¿verdad? Y ese mecánico está ahí porque arregla los vehículos. En iglesia, ese mecánico es Jesús. Y nosotros somos los vehículos dañados. ¿Por qué nosotros vamos al mecánico? ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? Para ser arreglados. Porque nosotros reconocemos que hay daños dentro de nosotros y que esos daños necesitan ser arreglados por el mecánico que es Jesús. Porque los que van a la iglesia son personas destruidas. Son personas que están rotas. Son personas que tienen una necesidad dentro de ellos y por ende ellos están en ese lugar para buscar que Dios los llene, no que le tiren piedra. Pero lamentablemente vemos muchas cosas dentro de las iglesias y nosotros como personas espirituales no podemos dejar que esas cosas nos muevan. ¿Entienden? Porque tú y yo debemos de conocer la relación que tenemos con Dios. Si tú y yo estamos claros con Dios, nada nos mueve. Nada nos mueve. Digan lo que digan, comenten, miren y nada nos mueve. Porque yo estoy claro con el que me creó y mi relación con él. Y si yo estoy claro con él, a mí nada me mueve. Amén. Así que debemos de estar firmes en el Señor, ser personas espirituales, ¿verdad? Orar en el Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a fortalecer nuestro espíritu o es un mandamiento que deberíamos apoyar? Tú le pides al Señor que te ayude a fortalecerte en el Espíritu. Porque si tú se lo pides, Él te va a ayudar a ti a fortalecerlo dándote como que más hambre por la lectura, dándote más hambre en búsqueda, ¿verdad? Porque dice, pedid y se os dará. Si tú le pides a Dios que tú quieres tener el deseo, quieres tener más hambre de Él, ¿verdad? Le estás pidiendo que te ayude a fortalecer tu espíritu. Y Él lo va a hacer. Si tú le pides a Dios lo que Él quiere que tú hagas, Él te va a ayudar, ¿verdad? Por eso yo le digo a las personas, la palabra del Señor dice, pedid se te os dará, ¿verdad? Buscad y hallaré. O sea, tú pides y Dios está dispuesto a darte, pero ahora tú tienes que buscar para poder hallar. Buscad y hallaréis. Toca la puerta y la puerta se te abrirá. Son acciones que tú tienes que tomar luego de tu pedirle a Dios. Sí, Dios está dispuesto a darte, pero ahora te toca buscar. Si tú le pides sabiduría a Dios, ahora te toca a ti buscar la sabiduría, ¿verdad? Y ahora te toca tocar la puerta para que Dios te abra la puerta para entregarte la sabiduría. No es solo quedarse ahí sentado y simplemente pedir, dame, 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 dame. No, tú pides, pero ahora tú trabajas para ello. ¿Entiendes? Tú oras para tu familia, pero tú le predicas a tu familia. Tú oras para que sean salvos, pero está en ti llevarle el mensaje a ellos. Porque si nadie les predica, por más que tú ores, tú necesitas ser parte de, ¿verdad? Como dice la palabra, mucha es la mies y pocos son los obreros. Y Jesucristo dice, pero oren, ¿verdad? Por obreros para la viña. Y no solo orar para obreros para la viña, nosotros debemos estar dispuestos a ser los obreros de la viña, porque son pocos los obreros, pero ahora tú y yo debemos de estar dispuestos a ser esos obreros para la viña. Amén. Eso sí, uno pide y se nos va a dar, pero ahora debemos buscar para hallar y tocar la puerta para que nos sea abierta. Amén. Y para matar la carne, ayuno.
y aliméntense de la palabra. Cuando estén ayunando, aliméntense de la palabra. Eso te va a fortalecer en el espíritu, fuertemente. Te va a ayudar a crecer, a ser una persona espiritual. Cuando tú comiences a ayunar y a llenarte de palabra, ¿verdad? Y a dejar el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Cuando tú dejas el pecado, si hay cosas que son fuertes para ti dejar, corre de ellas, huye de ellas. Yo no tengo social media. Yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram, yo no tengo Snapchat, yo no tengo nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque para mí todo eso es una distracción. Me aleja de Dios. Y al principio como que, che, no voy a tener nada, pero ¿sabes qué? Hoy día yo soy feliz porque mi tiempo lo aprovecho a su totalidad. Lo puedo aprovechar. ¿Por qué? Porque a veces uno pasa tanto tiempo en las redes y ese tiempo tú lo puedes utilizar para llenarte de conocimiento, para acercarte a Dios, para estar con tu familia. ¿Entiendes? Yo decidí alejarme de todo eso, que lo que hace es lavar el cerebro a la gente, alejarte de Dios y todas estas cosas. Sí, muchas personas lo utilizan para llevar la palabra. Por ejemplo, yo utilizo WhatsApp, ¿verdad? Para llevarle la palabra a ustedes. El único medio que utilizo es WhatsApp. Pero es porque le llevo la palabra a ustedes y ahí me comunico con las cosas de la iglesia y todo eso, ¿verdad? Con mi esposa. Pero fuera de eso, no me interesa nada más. Porque tú tienes que tener un balance en tu vida y le estoy aconsejando, ¿verdad? Por mi experiencia. Y tú tienes que empezarte a preguntar en qué esto me está ayudando en mi vida personal y espiritual y física. Si no te está ayudando a nada, descártalo, sácalo, huye. Si te está haciendo caer, dice la palabra del Señor. Cuando habla del adulterio, ¿verdad? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Jesús y el adulterio. Capítulo 5, versículo 27 al 30. Y leo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y esto es bien importante porque no he visto muchas personas hablar de ello, pero esto es importante que entiendan que cada palabra tiene importancia. Y vemos que la palabra dice, pero yo te digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, tú no eres un adúltero solamente, ella también. Porque de alguna manera tú caíste. Algo hizo que tú miraras y la codiciara. ¿Entiendes? No siempre es el caso porque hay hombres enfermos y hay mujeres enfermas, ¿verdad? No siempre es el caso. Pero en caso de que una persona se vista bien provocativa, ¿verdad? Tú la miras, adulteraste en tu corazón y ella también, porque ella te hizo caer a ti. ¿Entiendes? Adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué significa eso? Si hay algo que te está haciendo caer, córtalo, arráncalo, sácalo de tu vida, huye, corre, como hizo José. Cuando la esposa de su amo lo estaba insistiendo a acostarse con él. ¿Qué hizo? Corrió, contigo con eso lo metieron a la cárcel porque ella lo acusó. Pero huyó, corrió, huye, corre, sal de eso. Aunque tú pienses que te duela, porque estás amarrado de alguna manera de X o Y, corre, sal de eso, sácalo de tu vida. Y tú vas a ver que eso te va a ayudar a crecer a ti.
vas a crecer espiritualmente. No solo espiritualmente, vas a madurar como persona. Todas estas cosas te ayudan. Otra cosa que nosotros tenemos que entender, la palabra del Señor nos ayuda a madurar. Nos ayuda a ser hombres y mujeres maduros. Porque vemos muchas personas, ¿verdad? Inmaduras hasta dentro de las iglesias, pero es porque no están firmes espiritualmente. ¿Y qué nosotros debemos hacer? Orar por estas personas, encaminarlos, ¿verdad? Dirigirlos, ayudarlos, ofrecer nuestra ayuda, ¿verdad? Los varones con los varones y las mujeres con las mujeres. O sea, siendo claro, ¿me entiendes? Si tú eres varón, tú no vas a tratar de decirle a la mujer que quieras ayudarla. Hay reglas y hay cosas que no se pueden cruzar líneas. No, pero no, hermano, usted tiene que ser inteligente. Usted es un hombre y ella es una mujer. Usted ayude al caballero. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay mujeres llenas y revestidas del Espíritu Santo que están dispuestas a ayudar a estas otras damas. Porque cualquier cosa se puede prestar para cualquier cosa, ¿entienden? No es el caso siempre, ¿verdad? Pero le estoy hablando como una persona madura espiritual. Amén. Dentro de las iglesias. No quiere decir que no pueden tener amigos, ustedes pueden tener amigos, pueden tener amigas, whatever, ¿verdad? Pero estoy hablando dentro de las iglesias. ¿Ok? Así que es importante que nosotros crezcamos espiritualmente. Es importante que entendamos lo que es nuestro espíritu. Es lo más profundo del ser humano, ¿verdad? Es el aliento de vida, ¿verdad? Cuando Adán cae, que peca, lo que sucede con él es que él muere espiritualmente. Dios le dice, ciertamente morirás. Y él murió espiritualmente y ahora físicamente también, porque entró la muerte física, ¿verdad? Por el pecado. ¿Qué pasa? ¿Por qué Cristo resucitó? Cristo resucitó al tercer día porque él venció la muerte, porque él nunca pecó. Porque la muerte física entra por el pecado y la muerte espiritual entra por el pecado también. Y como Cristo nunca pecó, él pudo vencer la muerte y le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. ¿Vas a hacer una pregunta o estabas adorando? Está bien. Si quieres darlo ahora mismito. Amén. Wow. 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 Exactamente. Exactamente. Eso es así.
él no hace referencia al infierno mientras él pasó por la tierra. Siempre de que los judeos recaen. Y es algo solamente 100% real. Eso es así. Eso es así. Él lo ve, lo va a demostrar. Ser fiel y ser sincero, siempre ser recto en su camino. Amén. 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 Gracias por gracias por el testimonio, muy poderoso. Amén. Dios lo bendiga a todos. Amén, amén, igual. Wow, es increíble, ¿verdad? Como el Señor le da a cada persona esas revelaciones y esas experiencias. Wow, de verdad que si eso fueron unos segundos y como tú te empezaste a sentir, imagínate por la eternidad, ¿entiendes? Él sabe, para siempre, 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 siempre. Y eso fue lo que en realidad, hay gente que dice, no, no predica el infierno, tú le predicas a la gente del amor de Dios, esto, lo otro. Yo solamente leí Mateo 5:21 y cuando yo leí eso y Jesucristo me decía que por hacer estas cosas yo estaba condenado a ir al infierno, eso simplemente me movió para yo aceptar al Señor. So, yo voy a predicar de que hay un infierno y hay un cielo que existe, mientras hay vida y esperanza. Y Jesucristo quiere salvar el alma de cada una de las personas de esta tierra, ¿verdad? La misma palabra lo dice, Dios no quiere que nadie vaya al infierno, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Porque Dios no te envía ahí, te estás enviando tú solo por tu libre albedrío. Cuando las personas dicen, no, yo no creo en un Dios que envía a la gente al infierno, yo tampoco. Te envías tú solo. Exacto. Y tú estás tomando la decisión de rechazar a Jesús, vivir tu vida sin Dios y por ende eso trae consecuencias. Y yo les explico a la gente. Dios es un Dios justo, justo, ¿verdad? Si nosotros vamos para una corte y están acusando, ¿verdad? Están juzgando a una persona que mató a otra persona. Debe de hacerse un justo juicio, ¿verdad? A veces le dan cadena perpetua la mayoría de las veces o a veces hasta la silla eléctrica, ¿verdad? Y ellos dan un justo juicio para la acción de esta persona. Y eso es en la tierra. Imagínate Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos, si ahora mismo nosotros nos enfrentamos frente a Dios y Dios nos acusa por los 10 mandamientos. Y dice, ¿alguna vez mentiste en tu vida? Sí. Ok. ¿Alguna vez codiciaste algo que no era tuyo? Sí. ¿Alguna vez robaste? Cuando era chiquito, pero lo hiciste. Sí. ¿Alguna vez le faltaste el respeto a tus padres? Sí. Me acabas de decir que eres un mentiroso, un asesino, un adúltero y eres culpable de todo. Dice, no, pero eso fue hace tiempo. Pero eres culpable. Todos somos reos a muerte. Pero ahora entra Cristo y Él paga nuestra fianza. Y ahora somos limpios de nuestros pecados. Y porque Él pagó el precio en la cruz, no somos juzgados por eso. Eso quiere decir que cuando tú aceptas al Señor, tus pecados quedan Son borrados. Clean record. Un récord limpio. Pero debemos de mantenernos firmes en el Señor, ¿verdad? No debemos de practicar el pecado. No debe, dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo. No debemos de hacerlo. Y se lo explico a la gente así. Viene una persona, y vuelvo como tomo el ejemplo, ¿verdad?
y mata yo no sé cuánta gente, ¿verdad? Y su paga es la silla, esto es yo acá diciendo, la silla eléctrica, o paga $2 millones y lo sacan libre. Esto yo acá, ¿sabes? Generalizando. Y su paga es la silla eléctrica, que lo maten, o paga $2 millones y sale libre. Y de momento llega alguien de la nada y le paga los 2 millones y sale libre. Y viene la gente y las familiares de toda esta gente. No, pero él mató. Sí, pero pagó alguien le pagó la fianza. No, pero es que sí, pero le pagaron la fianza, eso es libre. Sí, pero es culpable. Sí, pero le pagaron la fianza. Es lo mismo que Jesucristo hizo por nosotros. Éramos culpables. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que andan en la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Para nosotros que andamos conforme al Espíritu, que hemos muerto a la carne, no hay condenación para nosotros. Es un regalo. O sea, la gracia de Dios es un regalo. Somos salvos por fe. Y el que mucho Dios perdona, mucho ama. ¿Va a decir algo, hermano Nelson? Romano, Eso te iba a preguntar. ¿qué me dijiste, Romano? Perdona, es que estaba escribiendo aquí. ¿Puedes escribir Romano y lo otro? Romanos capítulo 8, versículo 1. Sí, gracias, brother. Claro que sí. Romanos 8, 1. Cuando tú lees la palabra te da fortaleza, de verdad. Cuando tú lees esas palabras, sabes entender ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo siempre lo pienso de esta manera. Yo ahora soy justificado por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por el sacrificio que hizo por nosotros. Ya no soy condenado, ya no soy juzgado a la condenación. Cuando un cristiano me dice a mí, solo Dios puede juzgarme, mide tus palabras. Porque tú como cristiano se supone que no hay condenación para ti. ¿Entiendes? Si Dios condena a las personas que no le pertenecen a Él. Pero no hay condenación para nosotros porque Cristo pagó el precio para nosotros. Íbamos a ser juzgados y Él pagó la fianza. Y ahora somos libres. Somos limpios y lavados por la sangre de Jesucristo. Y ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Eso es algo que la ciencia no puede explicar. Como una prostituta cuando conoce a Cristo, deja todo y se convierte en una nueva criatura, una nueva persona totalmente. La ciencia no puede explicarlo. Porque eso lo hace el poder de Dios. ¿Cómo un adicto puede dejar todas sus adicciones para servirle al Señor? No hay explicación para la ciencia porque esto no se explica con ciencia. Esto es el poder del Espíritu Santo. Porque es locura, dice la palabra, que este evangelio es locura para el hombre natural, pero para nosotros que somos espirituales, esto es poder de Dios. Así que, ¿correcto? Ok. Así que vamos a ser personas espirituales. Ya conocemos que es nuestro espíritu. ¿Cómo funciona nuestro espíritu? Conocemos que el Espíritu Santo es donde el Espíritu Santo mora dentro de nuestro espíritu y por ende nuestra alma está ajuntada con nuestro espíritu. Por ende, nosotros amamos a Dios porque nuestro Espíritu Santo se conecta a Dios. Dios conecta con nuestra mente y nuestra mente conecta a nuestro corazón y por ende nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios.
Dios es grande y para siempre son sus misericordias. Esta sabiduría, esto que nosotros encontramos en la Biblia, no se lo explica a nadie afuera, en la calle, ni los psicólogos, porque esto es mucho más profundo. Esto es sabiduría que viene de lo alto, que está solo plasmada en la palabra del Señor. Y nos ayuda a nosotros los cristianos, ¿verdad? A mantenernos firmes en el Señor y a vencer, ¿verdad? A vencer. Así que, ¿tienen alguna pregunta antes de que terminemos la clase? ¿No? ¿Comentario? ¿Estamos claros? Hablamos del alma la semana pasada. Hablamos del espíritu hoy. Y la semana que viene voy a hablar del cuerpo. Amén. Si la clase no se me hace tan extensa, voy a añadir otras cosas, pero la semana que viene voy a hablar del cuerpo del ser humano. Amén. Luego, probablemente esté hablando de la Trinidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo que una clase yo cubriría lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, o probablemente después del cuerpo cubra la Trinidad de Dios, ¿verdad? Y si algunos temas que ustedes tienen preguntas o qué sé yo, quieran que yo traiga o que toque, me pueden también, me pueden dar, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo me toca, ¿el qué? Sí, sería un buen tema de tocar. ¿Ah? Ya yo te dije que era un buen tema de tocar. No hay mucho que hablar de beginning. ¿Seréis? Ujú. Un buen tema para tocar. Yo te dije al principio. Yo había dicho al principio que había un buen tema para tocar, pero no me acuerdo. A ver si alguien se acuerda. ¿No se acuerda? A ver si estábamos hablando. Te dijiste que era un buen tema de tocar. I don't remember. If I remember, I'll let you know. La semana que viene. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cuál es. Tú tienes grabado. Oh, ¿verdad? Sí. Pues está bien. Yo lo busco en la grabación, lo tengo aquí. Ok. Así que vamos a terminar la clase, ¿verdad? Vamos a orar. La gloria sea para el Señor. Y vamos a despedirnos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad por estar aquí reunidos, ¿verdad? Aprendiendo de tu hermosa palabra, que nos da todos estos misterios que nos ayudan a nosotros a vencer en el día a día como cristianos, Padre amado. Yo te oro para que tú toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí y que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre amado, que seamos personas espirituales, que crezcamos espiritualmente cada uno de nosotros y matemos, Padre amado, nuestra carne y seamos personas espirituales. En el nombre de Jesús, Padre amado, te oramos para que tú abras conciencia y las mentes de las personas, Padre amado, para que no quieran ir al infierno, por ende quieran aceptarte a ti y quieran vivir para ti completamente, así como lo hiciste conmigo. Yo tengo fe de que tú puedes hacerlo. Lo mismo con las personas allá en el mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque por gracia hemos recibido lo que no merecemos. Gracias por cada uno de los hermanos que nos sintonizan y gracias, Padre amado, por ese sacrificio que hiciste, lo cual no merecíamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Los amo en el amor de Cristo y hasta el próximo lunes. Amén. What was it?